¿Qué pasa? Si nacemos todos iguales, pero nacemos todos libres, ¿cómo funciona mi libertad contra la libertad de los otros? ¿Qué implica vivir en sociedad? ¿Cómo resuelvo esa dinámica de que tú tienes derecho y libertad de ejercer tu intención sobre la mía? ¿Cuándo se acaba tu libertad y cuándo empieza la mía? Eso es vivir en sociedad. Vivir en sociedad y respetar el contrato social implica entender que para crear un niño necesitamos una civilización entera. Eso es vivir en sociedad. El contrato social habla de que existen una serie de condiciones mínimas para que la sociedad coexista de una manera pacífica que permita el progreso. No podemos seguir empujando el progreso si la sociedad y sus valores mínimos y básicos están en caos. Justo como lo planteó Rousseau, nacemos libres y nacemos iguales. Pero ¿cuál es más importante? Lo fácil sería decir, pues los dos son iguales de importantes, ¿no? Tenemos que defender los dos todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar defendiendo la igualdad y todo el tiempo tenemos que estar defendiendo la libertad. Pero lo peligroso es eso, que la libertad implica que el débil sufra lo que tenga que sufrir y los fuertes van a hacer lo que puedan hacer. Este es el límite de la libertad. Libertad, sí, pero ¿para quién hacer qué? Porque si no, caes en el libertinaje, que es el exceso de libertad. Cuando hablamos de libertad total, las cosas que deberíamos de plantear es prostitución, pedofilia, necrofilia, esclavitud. El fuerte, completamente libre, pues puede hacer sobre el débil lo que él quiera. Entonces, una sociedad tiene que encontrar los límites de la libertad y cómo esto se compara contra la igualdad. Porque estoy seguro que si les pregunto, ¿ustedes creen profundamente que su raza, y estoy hablando genética, color, etnia y demás, su raza es superior a otra raza? ¿Debatible? ¿No? Tal vez. Este tipo de preguntas son complicadas, porque cuando uno parte de a priori de esta preconcepción de que una raza tiene una superioridad sobre las otras, también le asignas una mayor libertad que las otras. Y dices, pues, si es una raza más fuerte, tiene derecho a ejercer ese poder sobre las razas más débiles. Y obviamente ustedes saben dónde termina esa línea de pensamiento. Ha terminado en atrocidades de la historia que nos dan vergüenza inclusive hablar de ellas. Son muy complicadas. Entonces la pregunta fundamental es, ¿cuál es el límite entre la igualdad y la libertad? Porque tampoco queremos nosotros sacrificar completamente nuestras libertades individuales por estar buscando una igualdad absoluta para todos. Aquí el problema es el límite de recursos, el límite de tiempo, el límite de capacidad productiva. Hay un estudio muy famoso que se reveló hace poco tiempo que si todo el mundo quisiera tener la misma calidad de vida que la clase media americana, necesitaríamos 4 veces la Tierra en términos de recursos. Para tener la misma cantidad de refris, de teles, de carros, de comida, de transporte. O sea, el impacto ambiental que tiene la clase media americana, si la quisiéramos para todo el mundo, necesitaríamos 4 veces el territorio de la Tierra. Entonces la pregunta aquí es, ¿vamos a seguir pensando que el progreso y la aceleración de la creación de bienestar para unos pocos, que eventualmente va a llegar a todos los demás, es la mejor manera de crear la sociedad? Obviamente, cuando esta liga se estira, se rompe el contrato social. Porque resulta que hoy estamos en un momento de desigualdad profunda donde el 1% del mundo tiene una calidad de vida 1000 veces mayor, y no es exageración, 1000 veces mayor que la clase media y la clase media baja. Cuando se rompe el contrato social, y ahorita estamos en un nivel de desigualdad igual que en el siglo XVIII, en el siglo XVIII fue la Revolución Francesa, guillotinas, revolución. O sea, fue un momento muy traumático de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque se rompe el contrato social. O sea, en el momento que la gente dice, a ver, no tiene sentido que esto apuntes como progreso, que esto prometas como globalización, siendo que claramente lo que prometes como globalización no nos alcanza para todos.
O sea, si me dijeras, hay recursos infinitos, pues negociable, pues es un tema de paciencia. A lo mejor dentro de 8 generaciones mejora mi calidad de vida. Pero si tenemos un límite de tiempo, pues yo para qué me espero? ¿Es para que mis hijos nazcan en una miseria peor que la mía? Se rompe el contrato social, caemos en civil unrest, en guerra civil, en una revolución, y pues ahí muere mucha gente, sufre mucha gente, hay un retroceso enorme, atrocidades humanas, vergüenza para la historia, que es lo que nadie quiere. Por culpa de esta frase, estamos metidos en el problema en el que estamos. Dijimos que en la mesa no se hablaba de política y religión. Dijimos que esos temas mejor no, porque causan peleas en la familia, mejor no hay que tocarlos y hablemos de otra cosa, y política y religión en la mesa no. Y pues resulta que creamos una generación entera que cayó en manos del populismo. El populismo fue este movimiento político muy tradicional en Latinoamérica, donde la política se volvió un juego de marketing y manipulaban la opinión pública con promesas vacías, y ahora tenemos el estigma de toda esta clase política que no hace más que prometernos cosas que nunca entregan, y resulta que pues tenemos un completo desespero y desconfianza hacia la política y el rol que juega la política en nuestras vidas. Pero el rol que juega la política en nuestras vidas es muy importante. Básicamente el compás político tiene estos dos ejes, ¿no? El vertical, que es autoritario contra libertario, y el horizontal, que es izquierda contra derecha. A grandes rasgos, lo importante entender aquí es que arriba en el autoritario estamos hablando de un Estado muy grande, o sea, de un gobierno muy grande, un gobierno muy robusto. Mientras más arriba, más autoritario, inclusive totalitario. O sea, en un Estado autoritario, el gobierno dicta todas las actividades económicas. El gobierno dice todo lo que puede pasar, cuánto dinero hay, qué se hace con el dinero, qué se hace con los recursos, quién puede gastar y quién no. Y hay gobiernos autoritarios de izquierda y de derecha. O sea, no necesariamente quiere decir que el autoritario sea de un ángulo político específico, sino que puede ser autoritario en cualquiera de los dos lugares. Abajo están los libertarios, que es donde está, por ejemplo, el anarcocapitalismo, el anarcocomunismo, anarcosindicalismo. Anarco quiere decir que no hay un Estado que regule el funcionamiento de la población, sino que la población se pone de acuerdo y hace sindicatos, organizaciones, comunas, y se organizan de una manera humana, de una manera directa, entre ellos mismos, sin un intermediador, sin un representante estatal. ¿Okay? En el otro eje, en el eje horizontal, izquierda y derecha, esto es la división que les platicaba antes. La izquierda promueve la igualdad y la derecha promueve la individualidad, la libertad, ¿no? Aquí es algo muy complejo, porque pues, obviamente lo que dirías es, pues lo ideal sería estar en mero en medio. O sea, si nos quedamos ahí en mero en medio, estamos súper bien, ¿no? O sea, mientras vayan las cosas por ahí, pues vamos por buen camino. No necesariamente. Tiene que ver con el momento histórico, que ver con qué esperamos de la sociedad, qué esperamos del mundo. Aquí lo importante es que justo en esta pelea entre izquierda y derecha, entre libertad contra igualdad, es donde se ha creado la dialéctica democrática de la historia. Porque de alguna manera la democracia nos ayuda a tomar decisiones, y de hecho la democracia funciona donde los muchos gobiernan a los pocos. ¿Por qué? Porque la idea de la democracia es, si mucha gente la está pasando mal, cuando tomemos una decisión, pues todos van a votar a su favor y van a resolver ese problema que es la urgencia para la mayoría. Así funciona el sistema democrático. Y la democracia es una manera de generar dialéctica de poder, que es, oye, pues ya estuvieron ellos, hicieron sus cosas bien y sus cosas mal, pues ahora le toca a los otros. Porque lo que hicieron ellos causó un dolor generalizado, y esta masa generalizada dañada ahora va a escoger el otro bando. Y en esa dialéctica del poder va pasando la evolución de la sociedad, de la civilización, y vamos progresando. ¿Qué es conservadurismo? ¿Qué es socialismo? ¿Qué es progresismo? ¿Qué es liberalismo? ¿Qué es conservadurismo? ¿Qué es socialismo? ¿Qué es progresismo? ¿Qué es liberalismo? ¿Y cuánto tiempo, cuánta energía, cuántos amigos hemos perdido en debates donde la gente no sabe ni siquiera qué significan las palabras que están usando? Y se me hace algo sumamente nocivo, y no tiene por qué. Deberíamos más bien de volver a educarnos, de volver a entender qué significan estas palabras y qué representan, para ver qué es lo que está tratando de hacer la otra persona. Seguido, la gente usa estas palabras como si fuera una representación de toda su ideología, ni siquiera saben qué significa. Y muchas veces nosotros nos ponemos a defender ideologías que ni son nuestras, con tal de ganar un argumento, ganar un debate, o peor, mantener las cosas como están.
y llegaron a nada, no progresamos y simplemente fue, pues eres un tonto, no entiendes. Yo tampoco he leído, pero estás peor tú. No debatimos, no progresa, no hay dialéctica. No avanzamos, no hay progreso, no hay síntesis. ¿Por qué? Porque no hay un análisis a profundidad de las contradicciones internas de los conceptos. Arriba a la derecha, normalmente autoritario, que promueve la individualidad del mercado, están los conservadores. De hecho, conservador habla también de un momento antes del movimiento liberal, antes de la Revolución Francesa. Los reyes, casados con la iglesia, decían: a mí Dios me puso aquí, yo soy el mero mero, yo mando porque es un mandato divino, ustedes todos me obedecen y yo soy el que manda, yo soy el que determina lo que es moral, y de hecho cuando ustedes cometen un crimen, el crimen es contra mí, porque yo soy el mandatario máximo del Estado, yo represento a Dios en la tierra, soy la fusión entre la iglesia, el clero y el Estado público, entonces yo los mando a todos, ¿no? Los conservadores quieren conservar algunos de estos valores. Normalmente hablas de conservación de algunos valores tradicionales. Abajo a la derecha está el liberalismo. Normalmente el liberalismo dijo: ¿y sabes qué? Pues no tiene sentido que a este rey lo haya nombrado un dios. ¿Qué dios, para empezar? Pues hay muchos, o sea, ahora que estamos todos globalizados, pues hay tantos dioses, pues ¿cuál te puso a ti? ¿Y por qué te puso a ti y no a mí? ¿Por qué hablas en nombre de él? El liberal tradicional es el que dice: ¿sabes qué? Llégale con tu derecho divino, vamos a poner parlamento y democracia, y vamos a dejar que la democracia sea la que tome las decisiones por el bienestar de todos. Tradicionalmente, el liberal es el que dijo no al mandato divino, no a la teología, a la herencia de poder, sino vamos a dejar que la democracia sea la que tome las decisiones. Del otro lado, socialismo y progresismo. Digo, la verdad es que pobre el socialismo. Es el término más malentendido de nuestra época. Lo han hecho garras, o sea, la gente lo usa fuera de contexto todo el tiempo. Normalmente la manera como se debería entender esto es que, según Marx, que fue un gran crítico del capital, pero al mismo tiempo también un gran fan del capital, diciendo necesitamos el capital como una etapa de evolución de la humanidad, dijo: el progreso debería ser, tenemos que pasar por una sociedad socialista para eventualmente llegar a un proceso comunista. Algo que es importante que sepan es que nunca hemos tenido en la historia de la humanidad ni un comunismo real ni un libre mercado real. Y esto es algo importante, porque la gente los usa como ejemplos y no hay ningún ejemplo histórico. Para que exista un ejemplo de libre mercado real, que sería todo a la derecha, el dinero decide todo. O sea, la gente toma todas sus decisiones con la cartera. No hay absolutamente nada más importante que la cartera. Eso nunca ha existido. Porque siempre ha existido Estado, reyes, religiones, teología, moral, que de alguna manera afectan o limitan qué tanto puede hacer el dinero. Del otro lado, nunca ha existido el comunismo. Porque el comunismo implicaría que la masa trabajadora tuviera la posesión de los medios de producción. Eso tampoco nunca ha pasado. Ha pasado socialismo, que se supone que es el estado intermedio entre el capitalismo y el comunismo, que es el Estado es dueño de alguno de los medios de producción y los usa para el bienestar de todos, en lo que no se organizan y ya los trabajadores se apropian de los bienes de producción y ya no hay ningún intermediador y es como una vida en común, ¿no? Las dos son utopías que nunca han pasado. Y probablemente nunca van a pasar. Y está bien, por la dialéctica. O sea, sobre todo por el valor de la dialéctica. Y justo en esto, les voy a explicar estos dos. ¿Cuál es la gran diferencia fundamental entre capitalismo y comunismo? Es que, y aquí está Adam Smith y Marx, ¿no? Dos personas con cabellos increíbles de la historia. A grandes rasgos, el ismo determina quién se queda con el valor agregado de la producción. ¿Okay? El valor
valor siempre lo crea el trabajo. O sea, si nos regresamos a Hegel, el trabajo es una manera de yo dignificarme. Yo trabajo para verme identificado en el fruto de mi trabajo. Yo transformo madera en barcos porque me quiero ver identificado en el barquito. Hago una estatua de cerámica y veo mi talento. Tomo una foto y veo el resultado de mi trabajo. Soy yo, es mío. Ese valor yo lo generé. Yo transformé la naturaleza en un bien. Yo transformé la naturaleza en un bien. ¿Ok? El istmo determina quién se queda con ese valor agregado. Y a grandes rasgos, la gran diferencia que tenían esos dos pensadores es que Marx decía que el comunismo era la apropiación común de los medios de producción. O sea, todos somos dueños del agua, todos somos dueños de la tierra, todos somos dueños de la madera, todos somos dueños del oro, todos somos dueños de nuestros datos, todos somos dueños de los bienes comunes y de los medios de producción. Y Adam Smith no. Adam Smith parte de la premisa de que hay bienes privados, no tanto bienes materiales. No es que Marx decía que tú no puedes tener un celular, tú no puedes tener una casa, tú no puedes tener un carro. No, nunca dijo eso. Ahí es donde siempre lo sacan de contexto. Él hablaba de los medios de producción y los bienes comunes. Y Adam Smith decía que no, que todo aquello que no está apropiado puede ser apropiado. Y de hecho, históricamente, si se van a investigar, todas las grandes fortunas de la historia parten de una apropiación de bienes comunes. Piénsenlo así. Claro que hoy cuando compras una tierra, pues compras tierra con tu dinero. Y dices, pues yo trabajé, yo acumulé capital, yo voy a comprar tierra. Pero piensen en las primeras tierras. En algún momento, al principio, alguien tuvo que decir, esta cosa que es común, que es tierra, que pertenece a la humanidad, ahora es mía. Y yo tengo derecho a rentarla. Entonces, obviamente, eso crea una ventaja competitiva que acumulado en 700 años de historia, crea una desproporcionalidad absurda. No por coincidencia, estamos migrando a una gran economía de rentas. O sea, ahorita todo es rentado, todo lo están transformando en renta. ¿Por qué? Porque el que tiene capital se apropia de bienes comunes. Y los bienes comunes rentados solo suben en plusvalía y aparte te generan capital de flujo con renta. Si quieres ser rico, compra terrenos y réntalos y aguántate, gasta lo menos posible. Y a la larga vas a acumular tanto capital, la renta te va a seguir generando y la plusvalía también, porque somos más gente y cada vez hay menos espacio libre, que las probabilidades de que pierdas tu fortuna son muy bajas. Eso crea un problema muy grande, que es un país, un mundo sin movilidad social. Entonces, ese es el problema que de centro del capitalismo contra comunismo. De hecho, para que vean lo común que la gente malentiende estos dos pensadores y lo mal que están representados en nuestra época y lo mal que la gente está cuando tiene debates sin leerlos, ¿no? Esta es una frase de Adam Smith, que es el papá del capitalismo. Los derechos del terrateniente tienen su origen en el robo. Los terratenientes, como todos los demás hombres, aman cosechar donde nunca sembraron y exigen una renta incluso por los productos naturales de la tierra. Y esto lo dijo el papá del capitalismo. O sea, la persona que prácticamente dio a luz a nuestro modelo económico de la mentalidad de tiburón y la competencia y levántate temprano, decía que los terratenientes son unos ladrones porque se apropiaron de un espacio común. El problema es que cuando hablas de tierra, para nosotros ya es tan común que dices, pues es que entiendo de dónde viene la compra de la tierra. Pero ¿qué tal si quito el ejemplo de la tierra y les digo, ¿quién es dueño de sus datos? O sea, tú cuando usas Google, Facebook, Rappi, Uber, lo que sea, tú le estás dando datos a esas empresas. Y esas empresas están usando tus datos para ganar dinero. Y dices, bueno, pues que recibo algo a cambio, porque me están dando el resultado del uso de la plataforma. Pero el hecho de que sean empresas
trillonarias y tú recibas memes de gatitos y fotos de tus tías, quiere decir que tú estás recibiendo marginalmente menos valor de lo que ellos ganan con tus datos, que es la capacidad de manipular campañas, desestabilizar democracias, vender publicidad, controlar tu opinión pública, vale mucho más de lo que tú estás recibiendo a cambio. Ellos se están apropiando de un nuevo bien común, que son los bienes intelectuales, la propiedad intelectual. ¿Quién es dueño de tus decisiones? ¿Quién es dueño de tus intenciones? ¿Quién es dueño de tus gustos? Hoy, redes sociales es dueño de tus gustos. Los está vendiendo y los está monetizando. Y ese es uno de los mayores debates que tenemos en la modernidad. Porque digo, saben también, ¿no? Hay un CEO muy famoso de una empresa de alimentos y bebidas que dijo que deberíamos de privatizar el agua. Y ahora, pues digo, si tenemos una pandemia, podemos privatizar las vacunas. Porque ya hay gente corriendo a Marte a privatizar Marte. Y el que llegue primero, se los aseguro que va a ser un claim de decir Marte es rusa, o Marte es de Estados Unidos, o Marte es de Tesla. Alguien lo va a decir, porque así funciona el capitalismo. Todo aquello que no está apropiado puede ser apropiado. O sea, si alguien entendía lo que tiene de bueno el capitalismo, era Marx. Era Marx, nada más que la gente no lo lee, lo tienen miedo. O sea, prefieren quedarse con el estereotipo de viejo barbón que quiere que nadie tenga nada y que todos seamos igual de pobres, y nadie lo lee. Y nos quedamos con el estereotipo de lo que nos han vendido, el fracaso autoritario que ha sido Cuba o Venezuela o lo que sea, y nadie los lee. Y nadie se toma en serio los debates y jugamos con estereotipos pretendiendo saber de lo que estamos hablando y no nos metemos al debate real. Mientras la gente que sí toma las decisiones de políticas públicas hace lo que quiere. Porque no estamos capacitados para el debate. Esto me lleva, de nuevo, a la importancia de la dialéctica. O sea, por más que dijéramos, ¿sabes qué? Sí, el capitalismo probablemente es lo mejor que nos ha pasado de los años 30 a los años 70. El progreso que tiene la humanidad de los años 30 a los años 70 es por el capitalismo. Si no hubiera sido una economía expansiva que fomenta la innovación y promueve los valores de emprendimiento y de generar cosas nuevas y generar valor, no estaríamos en la vida cómoda que estamos hoy. Por otro lado, si no existiera la dialéctica de la historia, no existiera la democracia y el debate, no existiría ninguna de estas cosas, porque todas estas cosas las consiguió la izquierda. Si no hubiera sido la pelea por la igualdad, seguiríamos teniendo niños trabajando. Hay documentales enteros diciendo cómo Londres usaba niños para limpiar chimeneas, porque eran más chiquitos y cabían. Y era una práctica relativamente común. Hay fotos de niños vestidos y manchados de carbón de pies a cabeza, porque era más barato contratarlos para limpiar chimeneas. Y ahorita es algo que vemos casi con vergüenza. ¿Cómo permitimos eso? ¿Era realmente noble o moral pensar que usar niños era más viable para limpiar chimeneas porque eran más aptos para hacer el trabajo? ¿Su vida valía más que el costo incremental de un hombre para limpiar la chimenea o desarrollar una herramienta? Nunca nos hubiéramos visto la necesidad de desarrollar una herramienta para limpiar chimeneas si no hubiéramos prohibido el uso de niños en un trabajo. Entonces, todo esto, salario mínimo, pago por horas extras, jornadas de 8 horas, fines de semana, seguro social, reglas contra discriminación de género o de raza, seguridad en el trabajo, todas son cosas que se lograron a través de la dialéctica, a través de la democracia, a través del debate de ideas. De decir, oye, está bien el progreso, pero no manches. Está bien que tenemos que generar riqueza y tenemos que generar más cosas, pero ¿vale la pena seguir matando gente por ello? Mi recomendación siempre es, y es algo que recientemente lo leí de un autor argentino y ahora lo tengo tatuado en el cerebro, es, mi preocupación siempre es cómo no llegar con vergüenza al futuro. Y esta es una pregunta muy difícil. O sea, ¿cuáles son las cosas que hago yo hoy como individuo, de las cuales tengo injerencia en acto o en intelectualidad, que me van a hacer o no llegar con vergüenza al futuro? ¿Cuáles son las cosas de las cuales me voy a arrepentir? Es, ¿por qué escogimos el capitalismo? O sea, ¿por qué escogimos esto? Y de hecho hay una razón filosófica por detrás bien interesante, que es, no sabemos cómo es el futuro. No tenemos cómo predecir el futuro, porque si supiéramos el futuro, sería muy fácil decidir cuál es la mejor manera de llegar a él, o sería más fácil definir cuál es la manera más adecuada de llegar a él. El problema es que no podemos predecir el futuro, y de hecho, históricamente también nos dimos cuenta de que cuando un dictador tiene una visión sobre el futuro y la impone sobre los demás, el paraíso o la utopía de un hombre puede ser el infierno de muchos otros. Y ese es el problema con los dictadores visionarios.
que llegan y se venden como yo tengo la respuesta, este es el camino, a esto deberíamos de aspirar como sociedad, y resulta que pues, por ahí tenía escondido de que, pero mi única mascota permitida son los hámsters y todas las otras mascotas las vamos a matar. Eso no me habías dicho, ¿sabes? Y normalmente los dictadores tienden a tener estas visiones utópicas y tienen un plan de sociedad que tienen una serie de cosas que son infernales para muchas personas. No podemos predecir el futuro, no podemos estar ni siquiera de acuerdo en qué tipo de sociedad quisiéramos construir. El futuro es impredecible. Si algo es evidente es ahorita en la pandemia que el futuro es impredecible. Si hubiéramos sabido de la pandemia, hubiéramos hecho inversión en hospitales, en respiradores, y no hubiéramos perdido seres queridos, porque el costo económico no se compara con el costo de vidas, con el dolor de las familias que perdieron a una persona. ¿Por qué no nos preparamos? El capitalismo tiene una característica peculiar muy común. A diferencia de la democracia dicta que es una persona, un voto. No importa quién seas, tu voto vale igual que el voto de cualquier otra persona. Si eres mayor de edad, tienes derecho a votar. Puedes perder tus derechos a votar dependiendo de cómo se estructura la sociedad, si eres criminal o lo que sea, lo puedes perder. ¿No? Pero vamos a poner, cada voto vale lo mismo. Blanco, negro, hombre, mujer, rico, pobre, alto, bajo, adulto, joven, viejo, lo que sea, los votos valen lo mismo. En el capitalismo se filtran las utopías a través del voto de la compra. Entonces el capitalismo es como decir, pues mira, si viviéramos en una sociedad democrática en todo y vamos a desayunar y yo digo, yo quiero azucaritas y tú dices, no, yo estoy a dieta, quiero comer algo de fibra, pues votamos y pues ni modo, o sea, tú y yo ganamos y pues él va a tener que comer lo que escogimos nosotros democráticamente. Tengo mi peso, compra lo tuyo y yo compro lo mío. Y a la larga, en masa, vamos a ir a través de nuestra compra dictando cuál debería de ser el camino del progreso de la humanidad. Y se supone que sabemos lo que queremos y se supone que somos consumidores muy educados, y digo se supone con como 15 paréntesis y 15 comillas porque muchas veces tomamos decisiones de compra muy idiotas y muy a corto plazo, pero se supone que a través de nuestra compra nosotros definimos cómo queremos ser el futuro. Pero se supone que a través de nuestra compra nosotros definimos cómo queremos ser el futuro. Porque invertimos nuestro dinero en un negocio y en el otro no. Y supuestamente es el modelo perfecto, inclusive contra la moral, porque es, oye, ¿no te gusta cómo hace las cosas tal la empresa? Pues no les compres. ¿No te gusta cómo hace las cosas Jeff Bezos? Pues no compres nada de Amazon. El problema ahí es de que, oye, ¿y qué otra opción tengo? ¿Sabes? Porque pues, la premisa es que todavía puedo opinar, que tengo opción de votar por alguien más. Pero si mi opción es morirme de hambre, si mi opción es irme a vivir al bosque, pues no me estás dando realmente una opción. O sea, la opción que me estás dando es morir, o participas o mueres. Y mientras más se aceleran los monopolios, porque también la economía tiene algo muy fuerte en el sentido de acumulación de poder por cómo funcionan las economías de escala, cada vez más es escueta esta idea de que el capitalismo es un filtro de utopías, porque hace de una democracia de un peso y un voto. Hay algo muy extraño ahí. ¿Qué es el neoliberalismo? A partir de 1930, prácticamente el mundo se decidió. Después de la guerra, se hizo el tratado de Bretton Woods y básicamente dijimos, vamos a seguir a un economista que se llama Keynes, ¿no? Keynes es el que decía, tiene que haber economía, tiene que haber capitalismo. O sea, el Estado tiene que dictar algunos criterios básicos de los límites de la economía. O sea, no podemos crecer demasiado rápido, no podemos tumbar demasiados árboles, no podemos destruir demasiado el planeta, no podemos generar demasiada desigualdad porque se rompe el contrato social, entramos en caos y no hay progreso. O sea, Keynes fue el que dijo, tiene que haber una cierta regla, una cierta orden, un Estado que regule el funcionamiento del capitalismo en las economías. Y esta es, a grandes rasgos, el capitalismo en el que vivimos hoy. Poco a poco, después de los años 70, mejoró mucho la educación, mejoró la expectativa de vida, sacamos millones de personas de la pobreza. O sea, a grandes rasgos, el mundo mejoró mucho de los años 30 a los años 70. Obviamente veníamos de un trauma de guerra, que de nuevo se pudiera hacer una lectura dialéctica, que veníamos de una barbarie de matarnos a balazos y tirarnos bombas nucleares, y de repente fue, pues vamos a poner orden a la casa, vamos a abrazarnos tantito, ya nos odiamos durante 2 guerras seguidas, mejor a tranquilizarnos antes de que nos acabemos, y pues el mundo progresó mucho de los 30 a los 70. Lo que pasó después de los años 70, y hay un parteaguas bien interesante, que es la época de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que fue cuando dijeron, there is no alternative. No existen alternativas. Prácticamente en los años 70, cuando dijeron no existe alternativas, lo que se referían era el comunismo fracasó,
O sea, la Unión Soviética colapsó, todos los intentos del socialismo fracasaron. Hasta los 70s todavía habían muchos debates de que si era lo correcto quedarnos en el capitalismo o intentar algún modelo tipo socialista, ¿no? Con un estado mayor de bienestar, que diera más garantías individuales, que permitiera el mercado, pero dándole más prioridad a la vida humana que al crecimiento del valor. En los años 70, Margaret Thatcher y Ronald Reagan dijeron, no hay opción. Colapsó la Unión Soviética, fracasaron todos los intentos socialistas, lo único que tenemos es el capitalismo. Mucha gente conoce esta frase como la democracia, es la menos peor de los modelos que existen de administración política. Lo mismo se dice de la economía, es la menos peor de las opciones que tenemos hoy para guiarnos como sociedad. El problema es que de los 70 al 2020 ha sucedido mucha desregularización, sobre todo desregularización bancaria, permitiendo una serie de atrocidades financieras a nivel global que a grandes rasgos nos llevan a donde estamos hoy, al problema en el que estamos hoy. El neoliberalismo, para entenderlo claramente, es el liberalismo, ¿no? Separar al rey y a la iglesia del pueblo y decir, nosotros democráticamente vamos a elegir quién nos va a guiar, quién nos va a llevar y quién van a ser los gobernantes. Era liberarse del clero y liberarse del rey. El neoliberalismo es liberarse del Estado. O sea, el neoliberalismo lo que apunta es decir que el dinero puede operar completamente libre sin ninguna regulación del Estado. A eso apuntan las prácticas neoliberales. Cuando la gente dice tienes tendencias neoliberales, tradicionalmente está hablando económicamente de la derecha y de abajo, porque es muy poco Estado y mucha libertad para el dinero. Y obviamente, filosóficamente, ideológicamente, tiene muchos problemas y muchas complicaciones. O sea, si el comunismo fue una utopía que aplicada en la realidad fue un infierno, el anarcocapitalismo o el neoliberalismo también lo es, porque pone en jaque muchas cosas que no funcionan si no tuviéramos el Estado como regulador. Y obviamente aquí entran los temas feos de los que nadie quiere platicar. O sea, es si realmente el dinero tuviera libertad absoluta de hacer lo que quisiera, ¿cómo regularíamos la prostitución infantil? ¿Por qué estaríamos teniendo esta conversación? Pues que del otro lado te dirían, oye, pues si tengo libertad y puedo hacer lo que yo quiera y tengo todo el dinero del mundo, yo puedo comprar lo que yo quiera, porque es mi dinero. La moral es individual. Si a mí me parece moral, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo tengo el dinero para hacerlo. Y el problema es que no tienes un Estado regulador que se encargue de imponer algunos valores mínimos para el funcionamiento de la sociedad. Y eso es lo cual la gente no quiere platicar. Lo difícil siempre es establecer cuál es la síntesis que tenemos que hacer entre la tesis y la antítesis. ¿Cómo nos quedamos con esas contradicciones internas para hacer una propuesta de un modelo de humanidad que nos dé orgullo llegar al futuro? ¿Cuál es el límite del capitalismo? O sea, hay un límite para el capitalismo. Deberíamos de pensar que alternativas, modificaciones, alteraciones, reestructuraciones, porque todo el mundo lo está tratando de una manera diferente, pero todo el mundo está hablando del tema seriosamente. Hay una serie de problemas muy grandes con el límite del capitalismo, inclusive como modelo financiero. Uno de los problemas principales es, el problema que tenemos ahorita es un problema del colapso de la demanda agregada. O sea, durante la pandemia, mucha gente perdió los empleos y de hecho muchas empresas estuvieron paradas. Por estar paradas, por no tener nada que producir ni demanda, pues tuvieron que dejar ir a algunos empleados. Esos empleados dejaron de recibir sueldo. Como dejaron de recibir sueldo, pues no van a tener dinero para gastar. Entonces, pues no se va a reactivar la demanda artificialmente. Y a grandes rasgos, las medidas que se tomaron económicas en el mundo fueron medidas neoliberales. ¿A qué se refiere? Inyección de dinero en el pico de la pirámide. O sea, a grandes rasgos fueron fondos de rescate. Oye, tu empresa va mal, ten tantos millones para que te reactives, para decir. Pero si vas a volver a producir y apenas estás volviendo a contratar, ¿qué va a pasar con los 6 meses de rezago donde en Latinoamérica se perdieron 1/3 de todos los empleos y la gente no tiene ese poder adquisitivo para detonar demanda otra vez? ¿Cuánto se va a tardar? Si es que alguien todavía cree en trickle-down economics, ¿cuánto se va a tardar en permear ese dinero desde el pico de la pirámide hasta la base de la pirámide para generar demanda? Esa es la crisis que nos espera. Todavía no hemos visto la crisis. Es una crisis de producción. Ahora vamos a tener una crisis de demanda agregada. Y esta crisis va a ser igual o peor de los años 20.
¿Por qué? Porque tuvimos un rezago muy grande donde 1/3 de la población no recibió ingresos y ahora, durante mucho tiempo, van a estar súper recortados en lo que pueden comprar. Entonces, sus decisiones de compra van a estar muy sesgadas. Van a irse solo las cosas básicas. Y el problema también, a grandes rasgos, lo que pasó, hoy tenemos 2 grandes picos de dinero en el mundo. Tenemos la mayor deuda estatal de la historia de la humanidad. O sea, los estados están endeudados a un nivel absurdo, estratosférico, digo, y si se ponen a analizar cómo se estructuran estas deudas, pues a grandes rasgos nosotros les debemos a banqueros, ¿no? 50% de lo que nosotros pagamos como impuestos anuales se usan para pagar los intereses de la deuda del Estado. Los intereses de la deuda del Estado. O sea, el Estado debe miles de millones de pesos, trabajas de enero a marzo para pagar tus impuestos, el 30% de la carga tributaria. La mitad de estos meses tú trabajas para un banquero para pagarles los intereses de la deuda externa. Eso es a grandes rasgos lo que pasó con la desestructurización, desregularización del mercado financiero de los 70 para acá. Permitimos que los bancos le prestaran dinero a los países, endeudaran a los países y obviamente cuando un banco quiebra, dice, papi, dame más dinero. Se me acabó y si no me das más dinero, pues no hay más préstamos y no hay dinero fluctuando, tú dame más lana. Y en el Inter lo que hacen es comprar sus propias acciones, pagarse bonos millonarios, comprarse otra casa en Mónaco y este dinero se queda acumulado. Los 2 grandes picos de capital que existen hoy en el mundo es la mayor deuda estatal de la historia y 10% del GDP total del mundo está en paraísos fiscales. Parado. Y al mismo tiempo tenemos una crisis de demanda agregada. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos una manera, mecanismos de filtrar o reinyectar o reciclar el valor agregado a la base de la pirámide. Porque la idea del dinero, el dinero resuelve cosas cuando se mueve. Cuando tú me prestas y tú me pagas, yo le pago a él y él contrata y él renta y él invierte y él construye y el otro paga y el otro compra y el dinero fluctúa. El problema es cuando el dinero se acumula en un pico y yo saco todo ese valor agregado y lo meto a una cuenta para no pagar impuestos porque no creo en el contrato social y ese dinero se queda parado. Y resulta que después colapsan las economías porque no hay valor agregado y yo le digo al Estado, rescátame y pide dinero prestado. Entonces, ahorita estamos en un problema gravísimo de deuda y vamos a tener un problema gravísimo de demanda agregada. Y en el Inter va a haber caos social. A mi entender, ¿cuáles son los 4 grandes límites que tenemos para el capitalismo? Porque en un escenario ideal, vamos a suponer, el capitalismo tiene crisis económicas. O sea, no es la primera, nos tocó otra en el 2008, nos tocó en México en 94. O sea, siempre hay crisis financiera, ¿no? Tiene que ver con, juegan demasiado al casino en Las Vegas y hacen promesas a futuro y se les agujera la cartera y luego no cumplen las promesas y todo el mundo quería ganar de más y no se cumple el valor agregado y colapsa la economía, ¿no? Las Vegas no da para todos. Eso pasa. Recurrentemente, todos los economistas te dicen, cada 4, 8 o 12 años, cuando va a estar muy fea, sucede otra crisis económica financiera, otro quiebre de la economía. Si tuviéramos tiempo infinito, pues no hay problema, porque eventualmente le vamos a atinar. Eventualmente tienen un hijo, Elon Musk con Jeff Bezos, y resulta que es un genio que inventa un gran mercado libre que nos rescata a todos y es la manera más moral de tomar decisiones consumistas y nos salvamos. Pero nos va a tomar a lo mejor 4 siglos. Pero hay un problema muy grande, límite de tiempo, que es la crisis puede durar más que tu capacidad de aguantarte el hambre. El hambre te puede pegar antes de que la crisis esté lista para terminar. Y eso causa revoluciones y causa problemas muy graves en la sociedad. Y la otra es el mundo. O sea, ¿qué pasa con los recursos? Porque el capitalismo funciona muy bien cuando está en crecimiento continuo, cuando estamos constantemente apostando, invirtiendo, desarrollando, creando, generando, tumbando, construyendo, desarrollando, creciendo. O sea, mientras sigue en crecimiento, el capitalismo va muy bien. El problema es cuando lo frenas, cuando se acaba. ¿Y qué pasa cuando se acaban los recursos? El primer límite, definitivamente, y de los más importantes para mí es la naturaleza. Definitivamente. Creo que estamos ahorita viviendo este tema. No sé si vieron, pusieron un reloj en Nueva York, si no me equivoco, que dice que prácticamente nos quedan 7 años para tomar una decisión y frenar el cambio climático antes que bajemos otro 1,5 grados de temperatura que va a tener un impacto pues, irreversible en las condiciones climáticas, ¿no? De hecho, por esto es que tantas veces los pensamientos de derecha son negacionistas de ciencia. ¿Por qué? Porque si aceptaran que la naturaleza es un límite, tienen que aceptar que el crecimiento económico no puede ser imperativo.
La premisa con la que montan mucha de su lógica los pensadores de derecha es que dicen, no, la naturaleza es infinita, no importa qué tanto daños le hagas, siempre se va a recuperar más rápido que nosotros. Es monumentalismo pensar que le estamos haciendo un impacto al medio ambiente, no es verdad, son negacionistas de ciencia. Tradicionalmente, una persona que se lleva al extremo la idea de que el capitalismo puede crecer todo lo que quiera infinitamente, perpetuamente, niega la ciencia. Por eso ahorita estamos viviendo este populismo y estamos viendo tantas figuras de derecha tan ignorantes, porque tienen que negar la ciencia. O sea, no pueden ser figuras de autoridad intelectual y al mismo tiempo defender el crecimiento económico, porque científicamente no hace sentido. En el 2015, en el Foro de París, todos, el consenso intelectual del mundo, todos presentaron sus planes. Oye, pues China quiere crecer tanto y desarrollar ferrocarriles y construir presas y muelles y demás. Estados Unidos quiere hacer tantas bases militares, quiere crecer sus tecnologías energéticas y Bueno, en el 2015 les dijeron, oye, pues muy bonitos sus planes, pero pues para hacer los planes de los 4, pues necesitaríamos 7 veces el territorio de la Tierra. O sea, no da. O los haces tú, o los haces tú, o los haces tú, pero todos no. No hay suficiente tierra para sus planes de crecimiento económico. No hay tierra suficiente. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que no hay tierra suficiente para todos? Porque hay otro tema. Vamos para 9 billones de personas y no se ve que vamos a desacelerar. Pero si hubiéramos hablado de esto hace, ¿qué les gusta? 100 años, que éramos 6 billones, pues dirías, pues todavía hay mucho monte, mucho espacio en blanco y todo. Ahora se ven las ciudades densas, pobladas, los aeropuertos atascados. Cuando hay una pandemia se muere una cantidad absurda de gente porque estamos todos amontonados y es más eficiente vivir todos amontonados. Y mientras más somos, más común va a ser el amontonamiento. Entonces el cuestionamiento es, ¿cómo le haces cuando te das cuenta que no hay tierra para todo? No hay materiales ni recursos para todos. El capitalismo nos lleva invariablemente a la alienación de la naturaleza. O sea, el ser humano ya no se siente conectado con la naturaleza. Y aquí digo un consejo muy práctico, ¿no? Algo que yo hago con mis niños todos los domingos es que en casa de mi mamá preparamos un plato con frutas, verduras, carnes, quesos, puras cosas muy simples, comida muy simple, para que entiendan qué es la naturaleza. O sea, yo que trabajo mucho con comida, me da miedo que vayamos a llegar a un futuro donde tú le preguntes a un niño qué es una fresa y te diga, es la foto esa roja que viene en el empaque del yogur. Porque nunca ha visto una fresa, no sabe que viene de la tierra. ¿Cómo puedes esperar que un niño que no sabe que la fresa viene de la tierra tenga empatía por la tierra? Esa alienación de pensar que la naturaleza es como este canvas que está atrás de nosotros, que es súper poderoso y se regenera solo y no tiene nada que ver con nosotros y le valemos un pepino y hagamos lo que hagamos, la naturaleza siempre va a estar ahí. O sea, como que para que funcione el crecimiento infinito del capitalismo, tenemos que alienarnos de la naturaleza. Tenemos que pensar que la naturaleza es algo completamente ajeno a nosotros. Los antropólogos dicen que estamos viviendo en una época que se llama el antropoceno. Antropoceno es el ser humano, es el principal factor de modificación atmosférica de esta era. El humano es el que causa el mayor impacto sobre el medio ambiente. Empieza la Tercera Guerra Mundial mañana, y de hecho Einstein decía que no sé con qué armas se van a luchar la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta va a ser con palos y piedras, porque no va a sobrar nada después de la tercera. Si se pelea mañana la Tercera Guerra Mundial y nos extinguimos como especie, en 1.000.000 de años que vuelve a iniciar la raza humana, van a encontrar vestigios nuestros. A eso se refiere con el antropoceno. O sea, los antropólogos saben que ahorita nosotros ya vamos a dejar una huella en la Tierra. Nuestra huella ya es tangible en la Tierra. Entonces, si sabemos que estamos teniendo un impacto sobre la Tierra, lo único que no sabemos es realmente cuál es nuestra injerencia. Implícitamente sabemos, pero es tan difícil de medir. Como esta idea de, es que si uso menos popotes estoy ayudando, pero si un millonario viaja menos veces en su jet privado, pues ayuda más. ¿Quién tiene que hacer qué sacrificios y a qué escala? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Porque sabemos que tenemos un impacto. La atmósfera es como es por la cantidad de leones que hay vivos hoy. Porque los leones transforman el oxígeno en otro tipo de gas y eso modifica la atmósfera de la Tierra. O sea, el resultado del equilibrio químico de toda la Tierra tiene que ver con lo que está sucediendo en el sistema. Cualquier cosa que le muevas tiene un efecto. Que no entendamos el efecto de una variable sobre el resultado del sistema no quiere decir que no lo tenga. El siguiente punto son los refugiados. Estamos viviendo en un momento del mundo donde lo que se prometía la globalización. La idea de la globalización era una comunidad global, libertad de movimiento, de transacción entre fronteras, pero a grandes rasgos había una globalización y una libertad para el dinero, para la inversión, para la injerencia de la fuerza, pero no necesariamente para las personas.
¿por qué es tan importante hablar de la migración? Y piénsenlo así, ¿cuántos países de primer mundo existen en el hemisferio sur? ¿1? ¿2? Singapur, Australia, ya, es todo, ¿no? Prácticamente, si te vas históricamente a investigar qué ha pasado, el colonialismo, el imperialismo hizo una transmisión de valor agregado del hemisferio sur al hemisferio norte. O sea, a grandes rasgos lo que pasaba, y digo, esto pasó con Inglaterra, por ejemplo, llegaban a India y era, oye, les queremos vender telas. Pues resulta que las hindúes eran buenísimas tejiendo, las máquinas que tenían ellos no eran tan buenas, entonces les cortaban los dedos a las mujeres hindúes y les obligaban a comprar telas. Y luego se llevaba la materia prima, la guerra del opio, todas estas historias que hay miles, ¿no? Que están documentadas por todos lados de cómo a grandes rasgos nos daban espejitos y se llevaban nuestro oro. O sea, esta es la realidad del hemisferio sur. El tema de la migración es importante, ¿por qué? Porque la migración es una manera natural de que el mundo homogenice su calidad de vida. El ser humano, cuando vive en un lugar que tiene condiciones indignas, se va. Dice, oye, si mi hijo todos los días para ir a la escuela, como yo no lo puedo llevar porque tengo que trabajar triple turno, lo acosan en la calle o lo asaltan o le roban su lanchera, pues vente, hijo, vamos a vivir a otro lado. Y te vas a vivir a otro lado donde creas que tengas una mejor oportunidad de trabajar y que tu hijo tenga una vida digna. Cuando cerramos las fronteras decimos, no, tú sufres lo que tengas que sufrir en tu paísucho ese y nosotros nos quedamos con el beneficio acá de este lado del muro. Pero al mismo tiempo, yo tengo mucha injerencia económica y política sobre ti, te compro tu materia prima, te dejo todas las condiciones miserables y me quedo con el beneficio acumulado. Este es el problema en el que estamos. Regresamos a construir muros. O sea, en los 70s habíamos tumbado muros, habíamos celebrado la libertad de movimiento y la libertad internacional de que la gente migrara, y la migración tiene un valor de homogenizar la calidad de vida de los países, y ahora otra vez estamos diciendo, no, los migrantes son un problema. Los migrantes, les dicen los migrantes de Schrödinger, como el gato de Schrödinger, porque al mismo tiempo son flojos y nada más vienen a quitarte dinero y a robarte seguro de gastos médicos, y al mismo tiempo vienen a robarte tus empleos. Juegan ambos papeles contradictorios al mismo tiempo para la narrativa política. Pero queda claro que la migración no es un problema. De hecho, si se van a los números de la ONU, no hay un incremento en migración de los 70 para acá. Si pasó, es que sigue existiendo una transferencia de valor agregado enorme del hemisferio sur al hemisferio norte, y al mismo tiempo, como saben que se les acabó la tierra, empezaron a levantar los muros, porque saben que se está acabando el territorio. El siguiente límite, y este es uno que me pega en especial, son las discapacidades y las enfermedades mentales. Este es muy serio. Lo primero que les digo es que cuando pensamos en discapacidades tenemos que pensar que todos somos discapacitados en potencia. Todos. Primero por la edad, ¿no? El mercado te exige un cierto nivel de rendimiento que tú puedes dar hasta cierta edad. Después de cierta edad tú te puedes retirar. Si tuviste la fortuna de generar suficiente valor para retirarte cómodamente, pues perfecto, ve a gozar tu vida, aprende a pintar y tocar el piano. Pero si no, ya no tienes cómo generar, porque el mercado ya no requiere tu fuerza de trabajo. Entonces hay una primera discapacidad enorme que está vinculada a la edad. O sea, vamos a tener y es algo sumamente deprimente, porque las personas mayores son la historia de la Tierra acumulada. O sea, son la historia viva de lo que ha pasado y de dónde venimos. O sea, vean, por ejemplo, Japón, que es uno de los países que tiene la expectativa de vida más alta del mundo. Algo que tiene muy diferente a otros países es que los ancianos tienen un lugar activo en la familia. O sea, tú cuando te vas a hacer una carrera o cuando te vas a casar, le pides permiso a tu abuelo en Japón. Sé que México también comparte algunos de sus valores. El abuelo tiene un papel activo en la familia, y el hecho de que tenga un papel activo le da razones para vivir. Cuando un abuelo mayor se siente inútil, se siente una carga para la familia, se fragiliza inclusive su salud. Entonces, el hecho de que nosotros consideremos que la discapacidad también está vinculada a la edad, pone en jaque la historia del mundo y pone en jaque la memoria de nuestros abuelos. Y el núcleo familiar que protegemos, que es muy complicado. Y por otro lado, está la automatización, que es, oye, pues hoy todavía algo que puedas hacer manualmente, cargar costales, arreglar cajas, pues a lo mejor puedes hacer algo que no está vinculado necesariamente a la educación. Pero mañana que tengamos una capacidad de automatización brutal, como muchas de las cosas que se aceleraron durante la pandemia, pues mañana que vas a buscar empleo, pues resulta que, oye, pues es que antes había 100 puestos para acomodar cajas, ahora hay 2, porque el resto los hacen las máquinas. Y vete a educar, pues ya te educaste, ahora tienes una maestría. Oye, pues puestos gerenciales, pues también hay 2. Y resulta que toda la gente que no tenía puestos, que ahora se educó, pues ahora hay 400 personas con maestría y siguen habiendo 2 puestos.
Entonces, la educación tampoco es una solución. La automatización nos va a incapacitar y va a incapacitar a las futuras generaciones de una manera como nunca habíamos visto antes. Claro que hay una parte que se recicla como reinvención de puestos, que es, oye, pues ahora resulta que mucha gente estudia marketing o redes sociales o community manager, lo que tú quieras. Ahí es altamente cuestionable si realmente agregan valor o simplemente están haciendo algo que se llama en la academia bullshit jobs, que son trabajos de relleno, que es verdad. O sea, y de hecho se me hace muy cómico porque es un filósofo el que inventó el término de los bullshit jobs. Y hay muchos. Hoy en día hay más bullshit jobs que nunca. O sea, estos, ¿sabes? Coasesor, vicepresidente de relaciones intrapersonales para redes sociales. ¿Qué haces? ¿Sabes? No, le doy like a fotos del dueño. Es como que, sí, y hay muchos bullshit jobs y los hemos estado creando. Obviamente las enfermedades mentales son otro problema muy grande. Estamos viviendo en una época con una pandemia de violencia contra la mujer, depresión, ansiedad. Tuvimos un incremento de 150% en el suicidio de niñas entre 13 y 17 años del 2011 hasta hoy. 150%. Estos están vinculados con la nueva manera como se estructura la sociedad, redes sociales, los nuevos hábitos de socialización, pero con un sentimiento de esperanza también. Mucha gente ve lo que está sucediendo hoy y a ver, hay unos datos que son descorazonantes. Si comparas la generación que nació en los 40, tenían 90% de subir de nivel socioeconómico comparado con donde nacieron sus papás. ¿Okay? Tú te mueves 40 años para adelante y las probabilidades eran 50% de que tus hijos vayan a ser más ricos que tú. Hoy en día es 8%. 52% de los jóvenes en Estados Unidos, arriba de 30 años, viven con sus papás. Esta va a ser la primera gran generación que abismalmente va a vivir peor que sus padres. Ese es un gran problema. Y lo estamos viendo en enfermedades mentales y discapacidades. Y el último, para terminar de deprimirlos, es la democracia. Pero si algo estuve expresando y algo que yo defiendo profundamente es el valor de la dialéctica. Si tenemos buenos debates, si tenemos buenas conversaciones, si nos educamos sobre estos términos y buscamos soluciones para los problemas, pero los afrontamos fríamente, en lugar de negarnos a la ciencia o decir que no está pasando nada, podemos seguir progresando y hemos sobrevivido catástrofes en el pasado y nos da tiempo de ajustarlas, pero ajustarlas implica admitir que son un problema. Si no admitimos que son un problema, pues nadie va a pensar que hay algo que ajustar. Y ahorita lo que está en jaque es la democracia. Y esto es muy fácil de explicar. Los políticos se pueden comprar. Lo siento, pero es verdad. O sea, las políticas públicas tienen un costo. Lo siento, pero es verdad. De hecho, en Estados Unidos el lobby está regularizado. O sea, el lobby político existe. O sea, tú como empresa puedes llegar y meterla al partido porque quieres hacer un cambio de política pública. Totalmente documentado. En Brasil, en un gran escándalo que hubo en el gobierno pasado, se decía que el costo de un cambio de legislación era 10% del valor agregado que te generaría como empresa. Tal cual. O sea, un P&L, lo metes al Excel y dices, yo quiero cambiar esa política pública para que la vida de anaquel de mi producto sea, o el arancel sea menor y me va a generar tanto profit, me cuesta 10% comprárselo al Estado. Otro es que si tú vas a ser candidato a un puesto público, pues necesitas hacer campaña, necesitas llegarle a la gente. Necesitas dinero para la campaña. Las campañas son caras, pero el dinero no viene gratis. Si te prestan dinero, te van a pedir algo a cambio. Te van a decir, pues yo te apoyo, pero pues tú apóyame. O sea, si yo te apoyo, pues ayúdame a hacer un fideicomiso, ayúdame a desregularizar, ayúdame a quitar las cargas tributarias, ayúdame porque yo te estoy dando el dinero para la campaña. Entonces, cuando llega un político allá, pues ¿qué importa realmente su ideología? Ya se vendió desde antes de llegar. Y estoy hablando de todos, porque la política es cara. Pero aquí lo raro es, hoy las campañas políticas se ganan con redes sociales. O sea, prácticamente tú puedes desestabilizar una democracia entera de un país en base a noticias falsas, de opinión pública, a base de cosas que son manipulables. Y tienen un precio. Y el problema es que si realmente, y de hecho un politólogo lo dijo muy bien,
Ustedes pueden votar por ustedes quien quieran, mientras yo escoja los candidatos. En un país, lo que pasa es que el 0.2% de la población escoge los candidatos y el 98% vota. Entonces, ¿qué es realmente la libertad? Llegar a un restaurante y escoger entre 5 platillos en el menú, o definir qué debería de estar en el menú. Y hay muchos casos en el mundo donde no tenemos ni siquiera esa libertad de decir qué está en el menú y nos sentimos libres de hacer estas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos a defender la izquierda absurdamente y pelear por la igualdad de todos y hay que destruir todo y empezar una revolución del proletariado y establecer un estado de igualdad absoluta, o nos dedicamos a ser unos capitalistas descontrolados y hacemos las cosas sin voltear a ver y sin entender las consecuencias con tal de que se dé el crecimiento necesario. A uno les decimos sí, estoy contigo, al otro sí, estoy contigo y ya aprendemos. Porque estamos en una época muy complicada y me preocupa mucho que estamos atrapados en la pseudo-acción y no estamos haciendo realmente el pensamiento que deberíamos de hacer. Mucho de lo que hacemos para ocuparnos es para distraernos y sabemos que hay decisiones importantes que deberían de ser tomadas. Sabemos que hay temas importantes de los cuales tenemos que hablar, pero nos mantenemos ocupados para no caer en la desesperación de decir cómo afronto estos problemas tan complicados. Y para no llegar con vergüenza al futuro, tenemos que ser adultos responsables y tratar de responder a estas preguntas difíciles, porque si nosotros no las respondemos, alguien las va a responder.